Muy buenos días, queridos radioescuchas de Protagonistas del Cambio, que se transmite todos los sábados por el 760 de amplitud modulada, siempre a las 11:30 de la mañana. Para mí, su querido conductor y amigo, es un gusto poder acompañarlos una vez más. Pues tenemos noticias tristes, la verdad es que en esta emisión de Protagonistas del Cambio. Hace un año inició el conflicto entre Rusia y Ucrania, un conflicto bélico que ha dejado hasta el momento aproximadamente 13 millones de desplazados y un número no cuantificado de muertos. En 12 meses de guerra, más de 8 millones de personas han huido del país atacado y otras 5 fueron desplazadas internamente. Esto, solo para dejar un precedente, significa el mayor éxodo en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Por ello, el día de hoy, en una fecha no muy alegre, es más triste por todas las vidas que ha costado, tenemos con nosotros al maestro Damaso Morales Ramírez. Es licenciado en Relaciones Internacionales por la UNAM, con estudios de maestría en Relaciones Internacionales y coordinador del Centro de Estudios Europeos de la UNAM. También expresidente de la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales de 2019 a 2021. Para mí es un gusto que nos acompañe, maestro, para que nos platique un poco de este conflicto bélico que cumple un año y que pues genera un nuevo panorama global muy importante para todos nosotros en la actualidad. Bienvenido. ¿Cómo está? ¿Cómo se encuentra? Muy buenos días, muy bien, muchas gracias por la invitación y un placer estar contigo y con tu auditorio. Aquí estamos para poder hacer un par de reflexiones sobre este asunto que a todos nos preocupa. La verdad es que es un asunto muy importante, ¿no? Yo diría de una importancia primordial, pues lo que es el globo. Y ya hace un momento di unas cuantas cifras, pero creo que las cifras sin un contexto no proporcionan nada más que un primer impacto. Así que para que todo el auditorio de aquí, de Protagonistas del Cambio, una mirada juvenil de la realidad, podamos entender este contexto, quisiera por favor comenzar nuestra charla en un breve resumen, ¿qué necesitamos saber para entender lo que está pasando entre Rusia y entre Ucrania? Sí, claro, aquí tenemos una situación que va desde la historia misma de la fundación de lo que se conoce como la nación rusa. Hubo un momento histórico después de las invasiones de los vikingos a Novgorod, que queda en el norte de Rusia, y con las invasiones mongolas, pues obviamente hubo varios movimientos, y entre esos movimientos se fueron precisamente a Moscú, hubo más invasiones mongolas, y todo esto ocasionó que se fueran precisamente a Kiev. Y es precisamente en la capital de Ucrania, Kiev, donde se empieza a fundar, digamos, el imperio como lo conocemos ruso, y donde se empieza a fundar una nación rusa. Esto es importante porque forma parte precisamente de la narrativa de Vladimir Putin y de varios, digamos, autoridades rusas, en el sentido de considerar a Ucrania y a Kiev en particular como la cuna o una de las cunas importantes de la nación y del pueblo ruso. Y por esto estas ideas de reclamo, estas ideas de que en realidad es de ellos. Ahora bien, cuando tomaron Crimea, en la península de Crimea, precisamente en el Mar Negro, que es un importante puerto, durante mucho tiempo Crimea fue como el campo de esparcimiento, este lugar de esparcimiento, algo así como nuestro Cancún. Para Mm. nosotros eso sería Crimea, para ellos, ¿no? Pero también está el puerto de Sebastopol, toda la entrada del Mar Negro hasta el Mar Mediterráneo. Crimea es una zona estratégicamente muy, muy importante en cuestiones de comercio y en cuestiones militares, con acceso directo al Mediterráneo, cosa que antes les podía tomar mucho tiempo para llegar a alguna situación, algún conflicto en el Mediterráneo. Todo esto, evidentemente, ahora hace que Vladimir Putin, en esta lógica de la reconstrucción del imperio, no sabemos a qué imperio se refiere, si al imperio zarista o al imperio del comunismo, de la URSS, pero sí hay una narrativa de recuperar el orgullo ruso, el imperio y también reconfigurar su zona de, no de influencia, sino de protección, vamos a llamarle, dado que las bases de la OTAN y la presencia de la OTAN está muy pegado en algunos países como en Alemania, pues muy cercano, en Turquía también, pues muy cercano a lo que es Rusia. Y ellos consideraban, frente a los movimientos que se estaban dando en Ucrania de mayor acercamiento
digamos, a una cooperación militar más con la Unión Europea, con Europa, con Occidente, con los Estados Unidos, lo vieron obviamente como un peligro y ya habiendo tomado Crimea, yo creo que hicieron sus cálculos mal en el sentido de que podían tomar la parte oriental precisamente de la península, digo, de Ucrania, y de ahí establecer conexiones y todo, pero sí tener un control de una zona que, por cierto, históricamente ha sido la más industrializada, es como nuestras zonas del norte también industrializadas, y que sin lugar a dudas le permitiría tener como un colchón, como una barrera de protección contra lo que ellos consideraban este expansionismo militar y un riesgo para la propia seguridad rusa. Eso es lo que de alguna manera nosotros podemos describir que ha estado pasando por parte, o al menos de los motivos han estado expresando las autoridades rusas, en particular Vladimir Putin. Qué interesante contexto histórico. Yo no me imaginaba, y creo que muchos de nuestra audiencia no nos imaginábamos que desde la época de los vikingos ya estuviera como estas reminiscencias, estas tensiones, y que se han ido acrecentando con el tiempo, ¿no? Pues también la expansión de la OTAN, que se han unido muchísimos nuevos países y muy cercanos como bien decía, área de protección, si lo podemos llamar así, de Rusia. Entonces, sí, es muy interesante el contexto histórico en el que nos encontramos. Maestro, con base en este contexto histórico, ¿cuáles son las pistas que tenemos para comprender cómo serán las consecuencias de este conflicto en ambos países? Y bueno, no nos podemos limitar a ambos países, sino globalmente, ¿cuáles serían las consecuencias que visualiza al momento? Bueno, hay consecuencias ya evidentes que fue la disrupción del comercio internacional, particularmente el mercado de los energéticos. Sabemos de que subió precisamente el gas, la gasolina, el petróleo y todos sus derivados, el carbón, y sabemos que cuando hay un incremento en los energéticos tiene un efecto inmediato en los precios de los productos, de los bienes, de los servicios, porque evidentemente la industria todavía el día de hoy, se finca en el uso de estos tipos de energéticos no renovables. Y entonces hubo una disrupción del mercado de los energéticos, hubo un efecto inflacionario muy importante, básicamente en todas las economías occidentales, particularmente las de Europa, el Reino Unido, Francia, España, Italia, Alemania, Estados Unidos, nosotros mismos, el precio de nuestra tortilla también se vio afectado y se ve afectado precisamente por el incremento de los energéticos. También sabemos que a Ucrania se le conoce, a otras regiones también, pero a Ucrania como granero del mundo, ¿no? Esta capacidad, estos 20.000 millones de toneladas, es una cantidad exorbitante, inimaginable de granos que están ahí atorados y que evidentemente pues ha afectado en incrementar la crisis alimentaria, que sí existe una crisis alimentaria en el planeta y que esta situación la ha acrecentado. Todo esto nos ha hablado de economías de Europa, de Estados Unidos, sin lugar a dudas la mexicana también, que han sido golpeadas y que pues ha afectado entre la pandemia que afectó la economía global y ahora la guerra en Ucrania, si sumamos los dos elementos, pues no es un escenario muy favorable para casi ningún país y para México tampoco lo es. Dicho esto, entre otros efectos, también tenemos, pues, lo que mencionabas, los desplazados. Si estamos pensando que son 44 millones de habitantes allá en Ucrania y 8 millones, pues ya salieron del país, evidentemente es un impacto para cualquier nación que pierde y que pierde sin lugar a dudas elementos valiosos. Pero la crisis humanitaria, los muertos, el desarrollo y la amenaza nuclear. ¿Qué queda a futuro? Bueno, lo que queda a futuro es la amenaza permanente de una escalada del conflicto. Estados Unidos y varios países europeos han sido muy prudentes en no dar todo el armamento que Volodymyr Zelensky ha estado pidiendo, precisamente para mantener el conflicto a cierto nivel. No podemos pasar de los golpes a los puños, después puedo sacar el arma blanca, después puedo sacar, pues, terminaré con la pistola o con un rifle, ¿no? Entonces, han intentado que no se escale, pero ¿qué queda a futuro? La posibilidad de que el evento se escale, que esta situación se escale. Ya Alemania dio estos
estos tanques Leopard, ¿no? Estados Unidos los Abrams, cada vez se le está dando armamento un poco más sofisticado a Ucrania y esto puede significar una escalada y una respuesta negativa. ¿Qué puede también suceder? Si Volodymyr Zelensky insiste en la idea de recuperar Crimea con bastante legitimidad, pues es territorio ucraniano, pero las condiciones militares no le dan, pero si insiste en ello, se puede meter en un embrollo y ahí sí detonar una respuesta más agresiva por parte de Vladimir Putin y esto no es deseable para nadie. Esto pudiera también escalarse. El otro asunto, la posibilidad de uso de armas nucleares. Desde casi el inicio del conflicto, eh, algunas autoridades rusas, no su secretario de Estado, su vicepresidente, no Lavrov, su propio Medvedev, han estado en la idea del uso y de acusar a Crimea de poder utilizar armas nucleares. Todo esto en una confusión de información, desinformación de ambos lados, hay que decirlo, de Occidente y de Oriente, no, ninguno es una blanca palomita, pero todo esto se ha sumado a un discurso complejo y lleno de información no verídica, pero que finalmente pareciera de repente estar señalando que, bueno, vamos a utilizar, o es una posibilidad que se utilicen las armas nucleares. Entonces, el escalamiento militar o el escalamiento del conflicto es algo muy grave. El que se use armas nucleares sería totalmente desastroso. La economía mundial no está en el mejor momento, pero también hay un reacomodo de la economía en las cuales, por ejemplo, la Unión Europea está mirando más hacia adentro, ya no estas cadenas de valor o estos valores agregados y suministros o cadenas también de suministro de la propia China, sino que ya está viendo hacia Medio Oriente, África y la propia Unión Europea. En México lo hemos visto en las últimas reuniones de alto nivel que se han tenido con autoridades norteamericanas y la visita o la reunión de los tres amigos, ¿no? De Canadá, Estados Unidos y México, en donde incluso cambia un poco el lenguaje y llama la atención. Ya no es tan solo este tratado comercial, sino ya incluso las autoridades norteamericanas han utilizado más de una ocasión el término integración. Entonces, estamos hablando de una integración económica, por supuesto, ¿no? Pero esto significa un escalón más allá. Entonces, lo que estamos viendo es una reconfiguración de los mercados mundiales, ¿no? En América del Norte, sin lugar a dudas, se busca fortalecer esa integración. En Europa se busca fortalecer esa integración. China, junto con los Estados Unidos, China, junto con Rusia, están estableciendo sus propios canales de integración, están haciendo sus primeras transacciones pagadas en sus propias monedas locales, haciendo a un lado precisamente el uso del dólar, del euro u otros mecanismos de pago occidental, no olvidándose del Banco Monetario Internacional, del Banco Mundial. Ellos tienen ya su propio banco, digamos, su propio Banco Mundial, ¿no? Entonces, la reactivación de ciertas zonas francas entre ambos países, entre China y la propia Rusia, ¿no? La reconfiguración de los países en Asia. Entonces, lo que estamos viendo y que tú bien anunciabas, Fernando, al inicio de esta transmisión, es que somos testigos, y ustedes como jóvenes son testigos de un evento que va a cambiar el mundo para siempre. Lo va a cambiar y no es el mismo mundo el que ustedes como jóvenes vivieron antes de la pandemia, luego Ucrania. Yo creo que ustedes son, perdón que lo diga, pero pienso que ustedes son personas muy resilientes de poder confrontar todas estas modificaciones mundiales y poder entenderlas para tomar las mejores decisiones en su vida personal y profesional. Pero volviendo al punto, ustedes y todos nosotros, pero ustedes son testigos precisamente de estos cambios fundamentales. El mundo va a cambiar en lo político, en lo económico, en lo comercial, en lo militar. Hay un resurgimiento también de nacionalismos derivados también de todo esto, ¿no? El propio nacionalismo ruso, el propio nacionalismo trompiano, y que ya no está Trump, pero continúa este nacionalismo. Ya el nacionalismo europeo a nivel general de Europa, pero también de países locales, de otros países, miembros de la propia Unión Europea. Entonces, sí está cambiando el mundo y tenemos que ver hacia dónde mirar.
Muchísimas cosas sumamente interesantes menciona maestro en esta intervención. Es, Háblame de tú, por favor, Fernando. gracias, gracias, perdóname, pero yo tengo una condición en la que mezclo ambos Está adjetivos. bien. Es un, Mis alumnos me hablan de tú, o sea que no hay muchas problema. gracias. Muchas gracias, Damaso. Así que, bueno, sumamente interesante y preocupante lo que mencionas, ¿no? En primer lugar, me gustaría retomar lo de la desinformación de ambos lados, porque es un tema sumamente importante que me gustaría retomar en un momento, pero bajo este contexto en el que el mundo está cambiando, y creo que todos somos resilientes, ¿no? Todos ya hemos aprendido de alguna manera a sobreponernos a la pandemia, luego a estas condiciones económicas globales. Así que, digamos, dentro de este contexto que tú mismo acabas de explicar hace un momento, ¿se podría llamar verdaderamente y sin rodeos a este conflicto ya la Tercera Guerra Mundial? O en un futuro próximo, me refiero, ya se le podría conocer como la Tercera Guerra Mundial? Porque, bueno, lo acabamos de decir, las armas, el dinero, los equipos, las facciones, ¿no? De un lado Occidente, Estados Unidos, Canadá, Gran Bretaña, la OTAN, la Unión Europea, del otro está Rusia, China, bueno, también Irán, Bielorrusia. ¿Se podría llamar este conflicto ya la Tercera Guerra Mundial? Bueno, aquí hay, bueno, es que hay que tener cuidado precisamente con los conceptos porque, sin lugar a dudas, en esta guerra de desinformación y también de varias páginas, blogs y todo lo que existe ahora, afortunada y desafortunadamente, yo creo que hay hasta cierta, digamos, cuestión mediática de llamar a esto o mirar hacia una tercera guerra mundial. Precisamente lo que se trata de evitar es una tercera guerra mundial. Y porque se trata de evitar es que sobre la mesa hay cosas muy importantes. Uno, ¿hasta dónde permitir que Rusia pueda ganar esta batalla y que la aliente a otras aventuras similares con Estonia, Letonia, Lituania, con estos países bálticos, por decirlo así, ¿no? O con Georgia, ¿no? Georgia, en fin, es algo muy difícil, pero ¿hasta dónde poderlo limitar de tal suerte que eso no se escale, que es un poco lo que estábamos comentando? Por eso es la idea de no darle todo el material bélico a Volodymyr Zelensky, precisamente para que no haya una respuesta por parte rusa y esto se vaya escalando, escalando, escalando y ya no haya una salida, digamos, un poco más, sí, ¿no? Entonces, precisamente estas ayudas occidentales y estos bloques que tú mencionas, hasta cierto punto, es para que alguien de los dos bandos pueda ganar la guerra sin que esto se convierta en una guerra mundial y sobre todo los términos, porque aquí hay una cosa fundamental. Una cosa es quién gana la guerra y otra cosa es quién tiene la victoria. Y la victoria es algo que tiene que ver mucho con los líderes y la visión que tienen los líderes acerca de qué significa la victoria para ellos y para su pueblo. Pero incluso perdiendo la guerra se puede tener una victoria en este sentido, ¿no? Pero entonces si se gana la guerra, ¿qué significa para cada uno de ellos tener la victoria? Y esto es la parte complicada precisamente. En efecto, sí vemos estas, digamos, alianzas o contraalianzas. ¿Cómo, para nuestros radioescuchas, cómo poder ver qué países están como a favor o en contra? Muy fácil. Hay que ver la votación de las Naciones Unidas, la histórica que se hizo precisamente, y ahí ver qué países apoyaban o se mostraban en contra de la invasión y quiénes se mantuvieron precisamente en abstención y quienes apoyaron a Rusia. Este mapa del mundo nos puede dar una idea muy clara de cómo se está más o menos moviendo, pero hay un alto número de países que se abstienen en lo que es Asia Central, precisamente Pakistán, Afganistán, India, toda esta parte, todos los Istán, ¿no? Kirguistán, Turkmenistán, ellos se abstuvieron porque pues fueron repúblicas exsoviéticas, no están de acuerdo seguramente con la invasión, pero tampoco van a señalar a Rusia. Son su frontera, no son potencias y no se van a meter en problemas, ¿no? Pero así tenemos India y otros países, incluso de Asia, Pacífico también. Hoy precisamente está esta votación en las Naciones Unidas
¿no? En el mismo sentido, pues cada quien está haciendo su talacha y va a ser una nueva lectura muy fácil de alguna manera de poder ver, tales apoyaron, tales están en abstención y bueno, nos va a dar otra idea, ¿no? De cómo se están moviendo las cosas. China es una gran potencia económica, pero definitivamente China no le interesa ningún conflicto armado. A China lo que le interesa es seguir vendiendo a todo el mundo. Y ahora se ve en una situación complicada por todos estos reacomodos nacionales o regionales que comentaba hace rato. Y entonces todo esto hace que China pues se vea perjudicada en este reacomodo de la economía mundial y va a tener que reinventarse, va a tener que buscar otras opciones, ¿no? Y obviamente lo puede llevar a un mayor acercamiento a Asia Central, precisamente con Afganistán, con quien ya tiene, digamos, este llamado cinturón, ¿no? Económico, con la propia India, y que la India pues le juega un poco con Rusia y con China, porque no quiere vender su alma ni a Satanás ni al diablo, ¿no? Por decirlo coloquialmente. Entonces, le juega a ambos, pero así mismo varios países de Asia le juegan a Rusia y a China. Entonces, hay que verlo con mucho cuidado. Ahora, China tiene su propia campo, su propio frente que es Taiwán, pero bueno, esa es otra historia, ¿no? Pero entonces, lo que se busca, y yo creo que todas las naciones del mundo estarían en la posición de no entrar en un conflicto armado mundial, definitivamente. Definitivamente. Pero el punto es muy, el hilo, el punto, la línea es muy delgada y muy fina de hasta dónde ayudar a Ucrania, a Occidente, hasta dónde, hasta qué nivel llegar para asegurar su soberanía y sin que esto se escale más. Es algo muy complicado. Es algo profundamente complicado, más desde nuestra perspectiva, porque, bueno, sí, no, es un, obviamente todos, absolutamente todos, no queremos que el conflicto escale. Me imagino yo que la mayoría, la inmensa mayoría de todas las personas, de todos nuestros escuchas, no queremos que este conflicto escale a nada más, porque que las guerras son terribles, no importa quién gane, quién pierda, quién obtenga incluso la victoria. Yo creo que el costo humano, la devastación, la mortandad, para mí simplemente es algo terrible que todos como humanos deberíamos evitar. Eso se vincula con una pregunta que haremos en un momento más. Pero regresando al tema de la cobertura mediática, ¿no? Un tema que me interesa Uh-huh. muchísimo, porque este conflicto ha acaparado las primeras planas de absolutamente todos los medios, ha acaparado amplios espacios informativos, pero es curioso porque sabemos que existen otros conflictos bélicos en diversas partes del mundo que llevan también años, como el de Siria, Yemen, Mozambique, Nigeria, Uh-huh. Etiopía, Sudán del Sur, Myanmar, Afganistán, Israel, Palestina, por ejemplo, entre muchos otros conflictos y Uh-huh. guerras en diversos países. ¿Por qué tanta cobertura mediática alrededor de la guerra entre Rusia y Ucrania? Sí, claro, sí, sí, sin lugar a dudas han existido muchísimos conflictos después de la Segunda Guerra Mundial. Se pueden totalizar en poco más de 100 conflictos, ¿no? Lo cual es una barbaridad. Y en efecto, este conflicto tiene sus particularidades precisamente por lo que comentábamos hace rato de los impactos. Estas guerras que tú has mencionado no han tenido estos impactos globales como esta guerra, precisamente por el significado de esta gran capacidad de granero, ¿no? Y el impacto que tuvo precisamente en el mercado del pan, de las harinas, de todo esto que pues, sabemos que es base alimentaria de millones y millones de habitantes, ¿no? Y que tiene Ucrania, y por el otro lado, pues la cuestión del petróleo, del gas y del carbón que tiene Rusia. Entonces, aquí ambos actores o ambas partes tienen una importante participación en los mercados mundiales en ciertos bienes, en ciertos productos, y que ahora que entraron en el conflicto, pues causaron estos niveles de inflación, por decir algo. En los otros conflictos han tenido impactos también mundiales, porque pues nada es una isla, pero no ha sido tan elevada, no ha sido tan evidente
y sin lugar a dudas no ha aventado a varias economías a una situación de recesión incluso económica, si gustas, pequeña recesión, pero sí recesión o estancamiento o desaceleramiento económico, no como se ha visto en algunas economías, incluso la propia economía alemana, la propia economía británica, que son tan importantes y tan sólidas, pues evidentemente se ha visto afectadas. Alemania está buscando cómo sustituir sus fuentes energéticas provenientes de Rusia, ¿no? De ya no ser estratégicamente dependiente del petróleo ruso. Curiosamente, con todas las sanciones que han existido hacia Rusia, pues Rusia ha seguido creciendo y sus ingresos por petróleo fueron creciendo más al 30% que el año anterior. Pero bueno, va a haber también afectaciones a Rusia más tarde o más temprano por todas las sanciones y por la economía global también. Por eso es de que este conflicto ha sido mediáticamente mayormente cubierto precisamente por esta situación y porque también pues es una nación europea, ¿no? El conflicto de alguna manera está en Europa mismo, no en el corazón, pero sí en Europa mismo, ¿no? Es un país muy importante, es un país de la ex, digamos, comunión de estas repúblicas socialistas soviéticas, no soviéticas socialistas. Entonces, todo esto hace que sea un país que ha traído pues todos estos medios de comunicación al día de hoy, porque pues también pues mañana se celebra un año. Me gustaría preguntarle, ya en un ámbito no tan de relaciones políticas internacionales, sino en un ámbito humano, ¿qué opina de que se han vetado a músicos, artistas, científicos o incluso deportistas rusos de eventos internacionales? ¿Considera esto correcto o incluso apropiado? Yo creo que no es lo correcto, porque aquí tenemos que tener digamos, una idea clara de las sanciones. Las sanciones que en primer lugar han sido de corte económico, han sido a las empresas del Estado rusas, han sido después a ciertos políticos no rusos, luego a ciertos empresarios, ¿no? Capitanes de la industria rusa, sector financiero, en fin, todo esto para debilitar el financiamiento de la guerra, debilitar el que tenga acceso a mayores recursos internacionales, fuentes o divisas internacionales, si bien las reservas internacionales de Rusia son todavía muy, muy elevadas, muchísimo, pero digamos que la lógica es o sería la de golpear a una base de este establishment político ruso, precisamente que tuviera una afectación en sus capacidades militares. La población es otra historia, Claro. es otra historia. Y la población, hay que decirlo, incluso no todos los rusos están de acuerdo con la invasión, Pues no todos quieren esta guerra, y sin lugar a dudas, el deporte, también las artes, pues siempre se han considerado como estos mensajeros naturales de la paz, de la comunidad del hombre, de la comunidad, de la raza humana, de la humanidad, ¿no? Los Juegos Olímpicos que reúnen a la humanidad. Desafortunadamente, la historia nos muestra cómo los Juegos Olímpicos, con boicots de una parte y boicots de otra parte, también han sido instrumentos políticos, ¿no? Los Juegos Olímpicos de la Unión Soviética, después los Juegos Olímpicos también de Estados Unidos, y bueno, desafortunadamente se ha utilizado esto, pero también hay que pensar de que hay un tipo de diplomacia deportiva. Y esta diplomacia deportiva es precisamente la que llevan estos abanderados de cada uno de su país en una competencia, en un espíritu de cooperación, de competencia deportiva, ¿no? Y qué es lo que une a las naciones, igual en el mundo de las artes. Entonces, no debieran de ningún modo afectarse a las personas, y menos aquellas cuya vida la han sustentado en valores universales, entre ellos precisamente la paz, la aceptación, la tolerancia, ¿no? Y la competencia digna, la competencia deportiva, o otro tipo de competencia, o esta cuestión de los artistas, de los bailarines, concertistas, en fin, que finalmente
su vocación misma los lleva a tener este pensamiento más universal, ¿no? Y más por la paz, y que ellos también sean afectados por ello, por decisiones pues alejadas de ellos, pues no creo que sea el camino. Yo creo que Occidente haría bien en abrirles la puerta y decir, pues siempre serán bienvenidos, incluso es como una parte llamado soft power o Claro. poder suave, de decir, mira, yo te acepto y a lo mejor hasta tú puedes ser un agente promotor por la paz, ¿no? En tu país o algo así. Por supuesto, yo concuerdo completamente con esa opinión. Yo creo que la población en general no tiene que ver con estos temas y más músicos, artistas, científicos, deportistas, ¿no? Que representan estos valores humanos de superarnos a nosotros mismos y llegar a ser mejores humanos cada día. Así que ya para finalizar y de manera muy breve, por favor, quisiera que le platicara, que cerráramos esta charla platicando con la audiencia cómo podría solucionarse este conflicto y algún mensaje extra que quisiera agregar. Bueno, no hay una solución fácil. Los estrategas, los políticos, la gente de inteligencia, no tienen una salida fácil. Ese es el problema. Más bien lo que se ve es un conflicto que va a durar más tiempo, un conflicto de largo plazo, un conflicto de aguante, y por eso se prevé y estamos viendo que Occidente está soltando otro tipo de armas precisamente porque lo que se está buscando es, y lo que se ve es que esto va para largo. Entonces no hay un conflicto. La negociación siempre queda ahí, la diplomacia siempre queda ahí, pero por los dichos de una parte y otra parte, al menos al día de hoy, no se puede percibir que hay un camino diplomático claro, ¿no? No lo hay, ni por parte de Volodymyr Zelensky, ni por parte de Vladimir Putin, de ningún lado se puede percibir esto. Entonces, ahora mismo el camino de la diplomacia no está tan pavimentado. No veremos en el futuro cercano, digamos, una solución al conflicto. Pareciera que ambas partes la solución al conflicto es que ganen precisamente la guerra, y esto pues puede durar algún tiempo más. Claro, y un mensaje final a la audiencia, no sé si, Bueno, el mensaje final es de que sin lugar a dudas lo que está pasando en Ucrania nos afecta a todos, aunque pensemos que no es así o porque no lo sabemos que nos está afectando, pero hay cosas que vamos a la tienda y han subido el precio. También es de alguna manera efecto de todos estos problemas que está sucediendo, de los energéticos, de la inflación, de la economía mundial, ¿no? Esta desinformación, estas tácticas militares, todo esto se va sumando y que pueden servir para causas no digamos, bondadosas, para causas no buenas, pero también pueden servir algunas para causas buenas como elecciones, como avances tecnológicos, como cómo prevenir este tipo de conflictos. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es estar, pues evidentemente, atentos, pendientes, ser muy serios, discriminar información que pues a veces no tiene ningún fundamento, y sobre todo, saber que tenemos un papel que cumplir, y ese papel que cumplir es el cumplir con nuestras cosas cotidianas como se deben hacer. claro, pues quisiera agradecerle, maestro, bueno, ya hablándole formalmente de usted, nada más para la perdóname que ando brincando de uno a Sí, otro, pero pues quisiera agradecerte por haber dado estos 30 minutos tan importantes de tiempo, por habernos explicado a nosotros y a la audiencia la trascendencia de este conflicto, la dificultad política, todo lo que implica la profundidad en todos los ámbitos del conflicto. Y bueno, le agradezco mucho por habernos explicado, por habernos orientado, por responder estas dudas tan importantes que creo que todos nos preguntamos en algún momento de este año, de este último año. Y pues muchísimas gracias por haber estado con los protagonistas del cambio, una mirada joven de la realidad. Agradezco mucho su presencia. al contrario, buenas, estás muy bien, Fernando. Muchas gracias, Damaso. Y pues bueno, queridos redescuchas, yo los dejo porque ya se nos está haciendo un poco tarde, no sin antes despedirme, intentando dar un mensaje de paz. La verdad es que creo que es muy importante que todas, todos y todos comprendamos la importancia de la paz, de la fraternidad, de las soluciones pacíficas a los conflictos, más los internacionales. Ya escucharon, creo que todos nos pusimos un poco nerviosos con pues la trascendencia del conflicto, pero yo tengo fe en que lo podamos resolver pacíficamente.
Así que muchas gracias, compartan con su familia, con sus familias, amigos, familiares, pues personas que conozcan, que gusten escuchar este programa para tener un poco de contexto de este año de la guerra en Ucrania. Muchísimas gracias, nos vemos la próxima semana. Hasta luego.